El sexo es la característica que define o distingue al ser humano del hombre a de la mujer. El sexo no solamente es un genital. El sexo está plasmado en cada célula de nuestro cuerpo. Desde el preciso instante y momento de la concepción, uno tiene en su ADN una carga de identidad que va a ser inmutable, que no va a cambiar, que va a ser la misma durante los primeros días de formación, semanas, meses, años, a cuando nace, después de nacer, cuando crece, se reproduce y muere, aún en su tumba. Puede pasar miles de años y un cabello de una momia puede revelar el sexo de esa persona. Y si no hay cabello, aún los huesos de esa momia podrá revelar el sexo de esa persona. Entonces, nosotros ni siquiera nacemos hombres o mujeres, ni morimos hombres o mujeres. Nosotros somos hombres o somos mujeres desde antes de nacer y aún después de morir. Eso está plasmado en cada cabello que tenemos, en cada pedazo de piel. La epigenética está revelado en nuestros cromosomas, en la composición cerebral del hombre, la composición cerebral de la mujer y también en los genitales. Existen ocasiones donde hay malformaciones, hay mutaciones de desarrollo genital y a estos comúnmente se les ha llamado como hermafroditas o hermafrodismo. Pero debemos recordar que esos son mutaciones, son malformaciones de desarrollo. No representa un sexo ambiguo o un tercer sexo o un intersexo. La Asociación Americana de Intersexo en 2015 tuvo una conferencia entre las personas que padecían de esta malformación, sus padres de familia y los médicos, y llegaron a la conclusión que estos son casos de malformación de desarrollo sexual. En esto lo que quiere decir es que nadie nace con un tercer sexo, todos nacemos hombres o mujeres. En algunas ocasiones pueden haber mutaciones o malformaciones, pero no representa un tercer sexo. Entonces, en la humanidad hay hombres y hay mujeres. Y esto está corroborado y escrito desde la propia palabra de Dios. Génesis mismo nos dice que en el principio los creó hombre y mujer. Y Jesús lo ratificó cuando los fariseos le hicieron la pregunta sobre el divorcio. Él respondió: ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Entonces lo que vemos a la luz del estudio bíblico y a la luz de la ciencia es que no hay ninguna contradicción alguna. Somos hombres o somos mujeres no por voluntad ni por construcción social, sino porque así fuimos creados y diseñados por nuestro Creador. Todos entonces cargamos esa imagen y semejanza de Dios, ese valor absoluto, porque somos creación divina. Hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, pero no somos idénticos, no somos iguales. Y esto no está malo, esto está bien. Es importante que cada uno aprecie la diferencia y los dones particulares que Dios nos ha dado a cada uno, porque tenemos roles distintos. No todos hemos nacido para hacer lo mismo. Somos, en ese sentido, un cuerpo que se complementa. Algunos cumplen la función de pies, otros de boca, otros de brazos. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos miembros, cada uno con su propia singularidad, unicidad, su distinción, pero que al unirse para trabajar bajo un solo propósito podemos lograr hacer muchas cosas, más aún cuando este trabajo en unión se fundamenta en nuestro Señor Jesucristo. La ideología de género entonces principalmente es un ataque a la antropología, el estudio del hombre, es un ataque a las ciencias naturales, es un ataque a la lógica y sobre todo es un ataque espiritual, porque es la mentira estructurada, una mentira que nos quiere hacer creer aquello que sabemos que nunca será. Es una mentira que pretende intimidar a las personas libres, anular sus conciencias, reducir a la iglesia a la simple contemplación del mal, y no a cumplir su deber y rol profético de denunciar el mal y anunciar las buenas nuevas, o cumplir su rol de atalaya, de denunciar el pecado y así librar de nosotros mismos nuestra responsabilidad. Esta ideología de género entonces reemplaza el reconocimiento de los seres humanos, que es a través del sexo hombre o mujer, por un concepto, una teoría ideológica que se llama género. Y este género busca reinterpretar toda la realidad humana, absolutamente toda. Entonces, a los comportamientos o atracciones de hombre a hombre ya no le llaman necesariamente homosexualidad, sino que le llaman orientación sexual, o sea, atracciones. Una orientación sexual gay, bisexual,
intersexual, pansexual, ecosexual. Hay diferentes atracciones que, según la psicología, hoy existen. Se estima que son aproximadamente 67 orientaciones sexuales que hoy se reconocen. Pero ¿cómo le llama la Biblia a estas supuestas orientaciones sexuales? La Biblia le llama a estos desórdenes o inmoralidades sexuales. Le llama adulterio, le llama fornicación, le llama libertinaje. Y este tipo de acciones lo que realmente representan es un atentado contra la propia voluntad de Dios, que establece el ejercicio sexual dentro de unos parámetros. Un parámetro que Dios mismo diseñó, lo cual es en matrimonio y en pureza delante de Dios. Entonces, las orientaciones sexuales, como lo define la psicología, ¿qué son? Son atracciones. Las orientaciones sexuales no son una característica del ser humano. No es una condición del ser humano. El color de piel es una característica. El sexo es una característica. Pero un gusto, una atracción, sea esta atracción sexual o gastronómica o deportiva, no son características del ser humano. Estos aspectos emanan de la voluntad libre del ser humano. El ser humano le puede gustar la comida picante o no la comida picante, el cuy o la carne o los vegetales. Hay seres humanos que les gusta relaciones sexuales con otros hombres, aun cuando es pecado. O les gusta tal club deportivo. Todo lo relacionado a los sentimientos y a las emociones no pueden ser protegidos por ley ni regulados, porque pertenecen al ámbito privado del ser humano. El ser humano es libre para decidir o para tener las atracciones buenas o malas, pero no es libre para librarse de las consecuencias. Y es ahí donde viene a tallar el rol de la iglesia, que advierte que si bien nosotros reconocemos que Dios nos ha impartido una libre voluntad, uno tiene que formarse y forjarse y crecer dentro de los parámetros que Dios nos enseña. ¿Para qué? Para evitar dañarnos a nosotros mismos. En ese sentido, entonces la orientación sexual, que son L, G, T, B, I, Q y 67 orientaciones sexuales, la Biblia le llama inmoralidades sexuales. Después hay otro término, que es la identidad de género. La identidad de género dice que a pesar de que uno pueda tener un cuerpo de hombre o de mujer, o sea, un sexo que uno reconoce como hombre o mujer, uno, a pesar de esa identidad, puede deconstruir una identidad cientificista o biologicista y reconstruirse a la imagen y semejanza de tus pensamientos. Entonces se reemplaza la naturaleza humana por un delirio, a pesar de que este delirio esté en contra de la realidad, esté en contra de la verdad. Y esto le llaman identidad de género, la supuesta capacidad de poder construirse como a uno mejor le parezca. Pero ¿qué sucede? Esta identidad de género se fundamenta y se basa en una mentira, porque uno no puede construir su identidad. Uno tiene que aprender a reconocerse, a respetarse y a valorarse, tal cual Dios nos ha hecho. Si Dios te hizo hombre es porque quiere que seas hombre. Si Dios te hizo mujer es porque quiere que seas mujer. Es una mentira, el padre de la mentira, cuando le dice al hombre que debe dejar de ser hombre porque en realidad debió ser mujer. Y esto se basa inclusive en teorías religiosas de la reencarnación, que vienen desde India, que dicen, no, era mujer en una vida pasada y se ha reencarnado en un cuerpo equivocado. Este tipo de historias ya han existido antes en el tema religioso, pero ahora se le ha dado un carácter más político y se quiere de esta forma justificar que hay una confusión entre el cuerpo y la mente del ser humano. Pero sabemos que esto no es verdad y basta con un cabello para corroborar la identidad del ser humano. La identidad es algo objetiva, es algo corroborable, es algo verificable. ¿Cómo sabemos que algo no es leche? Como el producto Leche Vida que se sancionó hace poco en Centroamérica, del Perú, porque no tenía los componentes de la leche. Parecía leche, pero no era leche. Igual, es la identidad de un ser humano. Un hombre se puede llegar al extremo de mutilar un órgano saludable, vestirse, implantarse senos falsos, maquillarse, pero nunca dejará de ser hombre. Quien nació hombre, vive hombre y muere hombre. ¿Cuál es el peligro entonces de esta ideología de género? ¿Cuál es el peligro con la identidad de género, con la orientación sexual? El peligro es que ahora las personas
incluyendo los cristianos, los miembros de la iglesia, que confronten a esta mentira, o que no quieran ser cómplices de esta mentira, o no se amolden a este mundo, ni a sus formas, ni a este tipo de mentiras, serán enjuiciados, y serán acusados, y serán perseguidos bajo la supuesta acusación de discriminación por identidad de género, que no es nada más que discriminar por no aceptar y no apoyar un trastorno de identidad. Entonces, si un pastor dice, hermano, hermana, usted está en pecado por vestirse como mujer, ámese, Dios te ama, arrepiéntete, vuelve en ti mismo, o un psicólogo, o algún padre de familia, o un amigo, o inclusive en una universidad, en una discusión, podría ser inmediatamente acusado de un promotor de odio, un discurso de odio que discrimina a la identidad de género. Pero ese es el problema. La identidad de género, que es un pensamiento, no puede ser protegido por la ley. Porque los pensamientos, al igual que los sentimientos, no pertenecen al Estado. Pertenecen a cada individuo. Es parte de su soberana voluntad como ser humano ejercer sus pensamientos, bien o mal. Pero los pensamientos de por sí, o los delirios de identidad, no necesariamente te tienen que generar un derecho que obligue a los demás a ser cómplices de una mentira. Ahora la pregunta es, ¿por qué la iglesia no podría simplemente seguirle la corriente o ser un cómplice de este delirio en el supuesto justificación del amor? Porque hay argumentos que dicen, hermanos, tenemos que amar al prójimo como uno mismo, si ellos son felices así, ¿por qué los vamos a confrontar? Entonces llamémoslos como ellos quieran ser llamados. ¿Por qué la iglesia no podría seguirle el juego? ¿Por qué la iglesia no se podría moldar a las políticas de identidad de género? Porque la iglesia es el estandarte y el baluarte de la verdad. La iglesia es la columna vertebral de la verdad. En Juan 18:37 Jesús le dijo a Pilato, y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que está en la verdad oye mi voz. El rol de la iglesia es ser testigos de él. Nosotros, como conocedores de la verdad, no podemos ser simples observadores que contemplan el mal de una forma lejana, porque nosotros tenemos el rol de ser sal de esta tierra y luz de este mundo. Como Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis discípulos, sois una ciudad cimentada en el monte que no se puede esconder. El cristiano no tiene opción, estamos expuestos permanentemente, somos el punto de referencia moral en todos los tiempos y en todos los espacios, porque nosotros no nos debemos al hombre o a las instituciones humanas. Nosotros como cristianos nos debemos a Dios y a una autoridad que está por encima de cualquier institución humana o cualquier grupo de seres humanos. Esta es la única razón por la cual la iglesia está en la tierra, para cumplir el testimonio de la verdad, anunciar la verdad y las buenas nuevas. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Entonces, ahora la ideología de género pretende postrar a los cristianos, inclusive a los ciudadanos y más aún a los niños, frente a este ídolo de la mentira, que pretende desfigurar la propia naturaleza humana en nombre del progreso.